El millonario humilló a su nuevo empleado sin saber que era su hijo ilegítimo. Cuando se reveló la verdad, lo que sucedió cambió la vida de ambos. El taxi se detuvo frente a la imponente torre de vidrio que se cernía sobre el horizonte de la ciudad. Coleman Enterprises se erguía como un titán indomable, una estructura moderna con paredes reflectantes que parecían desvanecerse en el cielo. Desde el interior del vehículo, Ethan Roberts miraba la entrada principal con el corazón latiendo con fuerza. Este lugar no era solo un edificio para él. Era la culminación de años de sacrificio, esfuerzo y una promesa silenciosa que le había hecho a su madre. Salió del taxi con la única maleta que había traído a la ciudad y ajustó su chaqueta barata. En ese momento parecía cualquier joven persiguiendo un sueño. Nadie podría haber imaginado que detrás de su mirada decidida yacía un fuego inextinguible. Ethan miró las puertas de vidrio del rascacielos y respiró hondo antes de entrar. El interior del edificio era todo lo que había esperado. Paredes de mármol, esculturas modernas, una atmósfera de lujo discreto que emanaba poder y exclusividad. Los empleados se movían con precisión, como si cada uno tuviera una misión específica y urgente que cumplir. Hombres y mujeres con trajes de diseñador caminaban por los pasillos, algunos entablando conversaciones animadas, otros concentrados en sus teléfonos o tabletas, ajenos a su entorno. Para ellos, Ethan no era más que una sombra que acababa de entrar en su mundo. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó la recepcionista, una joven y elegante mujer que ni siquiera levantó la vista de su monitor. Su tono era frío y profesional, y Ethan supo al instante que tendría que ganarse cada onza de respeto aquí. Ethan Roberts, nuevo analista en el departamento de finanzas, respondió firmemente, mostrando su identificación. La recepcionista levantó la vista, lo evaluó de pies a cabeza y sin decir una palabra, le entregó un pase de visitante. El departamento de recursos humanos está en el piso 14. Te dirigirán a donde necesitas ir. Ethan asintió y se dirigió hacia los ascensores, sintiendo el sudor comenzar a formarse en las palmas de sus manos. No era sudor nervioso, era sudor de anticipación. Había esperado tanto tiempo para este momento, que la idea de dar el primer paso hacia su objetivo le parecía casi irreal. Entró en el ascensor, presionó el botón para el piso 14 y miró su propio reflejo en las paredes de metal del ascensor. Un joven de cabello oscuro, ojos hundidos y mandíbula fuerte le devolvía la mirada con determinación. No era el típico empleado recién contratado, esperando abrirse camino en silencio. Ethan sabía exactamente quién era, aunque nadie más aquí lo supiera aún. Al llegar al piso 14, fue recibido por el equipo de recursos humanos con una cortesía fría. Después de firmar algunos documentos y recibir un breve recorrido por las instalaciones, lo llevaron a su oficina. Ethan contenía una sonrisa irónica al ver su oficina, un pequeño cubículo en el rincón más lejano del piso, sin ventanas, con un viejo escritorio lleno de papeles desorganizados. Era el tipo de lugar donde se relegaba a los novatos y a aquellos que aún necesitaban demostrar su valía. «Esta será tu estación de trabajo, Ethan», anunció su nuevo supervisor. Un hombre corpulento con un traje gris que le quedaba un poco ajustado. No esperes mucho apoyo y no te lo tomes personalmente si los demás no te prestan mucha atención. Todos estamos ocupados aquí. Ethan asintió y tomó asiento, observando su entorno. La atmósfera de la oficina era una mezcla de actividad frenética y competencia silenciosa. Los analistas de alto nivel se movían con confianza de un lado a otro, cada uno tratando de superarse al otro. Apenas se notaban, cada uno enfocado en sus propios objetivos. Pero Ethan no estaba allí para competir con ellos. Sus verdaderos rivales eran los que se sentaban en la cima de la empresa, en oficinas espaciosas con vistas impresionantes, y para alcanzarlos tendría que forjar su camino desde las sombras. Pasaron los primeros días y, como le advirtieron, Ethan fue completamente ignorado. Le asignaron tareas monótonas llenas de números e informes atrasados que nadie quería revisar. Sin embargo, en lugar de desanimarse, Ethan se quedaba hasta tarde todas las noches, examinando cada línea de datos, cada cifra, buscando errores y patrones ocultos. Comenzó a notar pequeñas inconsistencias, pequeñas discrepancias en los números que nadie había señalado. Así que empezó a enviar correos electrónicos a sus superiores con recomendaciones para corregir los errores. Al principio, nadie respondió, pero todo cambió cuando, en su tercera semana, uno de sus informes evitó una pérdida de varios cientos de miles de dólares en un proyecto internacional. Un simple ajuste en una fórmula de Excel que había pasado desapercibido para el equipo senior había salvado la operación. De la noche a la mañana, Ethan dejó de ser un empleado invisible. Aunque nadie lo reconoció abiertamente, comenzaron los susurros. ¿Quién es ese nuevo chico?, escuchó más de una vez a sus espaldas. Los supervisores lo miraban con una mezcla de interés y sospecha.
Algunos comenzaron a acercarse a su cubículo para pedir su opinión sobre otros informes. Ethan sabía que esto era solo el comienzo. Había encendido una chispa y ahora dependía de él mantenerla ardiendo. Pero también sabía que en un lugar como Coleman Enterprises, destacarse demasiado pronto podría ser peligroso. Los tiburones más grandes comenzaron a circular cuando percibieron que un pez más pequeño se movía demasiado rápido. Y uno de esos tiburones era Henry Coleman. Henry apareció en su oficina una tarde después de enterarse de cómo el nuevo analista había resuelto un problema que su propio equipo había pasado por alto. Era un hombre de apariencia impecable, con un porte elegante y una sonrisa aguda. Se paró al lado del cubículo de Ethan, observándolo con una mirada calculadora. «Eres el famoso Ethan Roberts, ¿no es así?», preguntó con una voz suave. Ethan se levantó de inmediato. Aunque Henry no era su jefe directo, era el hijo del dueño y el heredero natural del imperio Coleman. «Sí, señor Coleman, un placer. Dicen que has estado haciendo un buen trabajo. Demasiado bueno, diría yo». Henry inclinó la cabeza, escrutándolo con una expresión que combinaba curiosidad y desprecio. «Pero déjame dejar algo claro, nadie destaca más que yo aquí. ¿Entendido?». Ethan sintió la tensión en el aire. Esto no era un comentario casual, era una advertencia, pero no dejó que la amenaza lo intimidara. Manteniendo la compostura, asintió. «Entendido, señor». «Bien», murmuró Henry, su sonrisa desvaneciéndose. «A partir de ahora trabajarás directamente en el proyecto de expansión que estamos preparando. Quiero que te enfoques, veremos si eres tan bueno como dicen». Y así, Ethan fue arrojado al vientre del infierno corporativo. El proyecto de expansión era un laberinto de problemas legales y logísticos que había dejado a varios gerentes experimentados luciendo ridículos. Henry sabía que las posibilidades de éxito eran escasas, pero su intención no era ver a Ethan triunfar, sino verlo fracasar. Aún así, Ethan no retrocedió. Pasó noches sin dormir investigando, recopilando información, buscando soluciones y negociando con proveedores reacios. La chispa que había encendido con su primer éxito comenzó a ganar impulso, pero ahora había entrado en el radar de los verdaderos jugadores. Y lo que él no sabía era que su mayor enemigo no era Henry, sino el propio hombre que observaba su progreso desde la cima de la torre. Richard Coleman. El primer capítulo de su nueva vida había comenzado. El reloj marcó las 8 de la noche y el departamento de finanzas de Coleman Enterprises comenzó a vaciarse. Los cubículos se apagaban uno por uno, dejando el área con una luz tenue. Sin embargo, en el rincón más lejano del piso, una pequeña luz aún permanecía encendida. Era la oficina de Ethan Roberts, ahora cargada con un nuevo y desafiante proyecto, la expansión a una zona problemática de la ciudad. Un proyecto que otros habían evitado como la peste, y que Henry Coleman, con una sonrisa burlona y palabras motivacionales falsas, le había asignado solo para verlo fracasar. Ethan miraba la pantalla de su computadora, sus ojos fijos en un informe detallado del área objetivo. El proyecto era un rompecabezas enredado en burocracia y caos, lleno de complicaciones legales y desafíos logísticos. Los números no cuadraban, los permisos de construcción estaban bloqueados y los proveedores locales exigían condiciones absurdas para colaborar. Era un campo minado cuidadosamente preparado para que él cayera, pero Ethan se negó a ceder. Apretó los dientes y respiró hondo. Si Henry pensaba que iba a fracasar con esta tarea imposible, estaba a punto de recibir la sorpresa de su vida. Mientras continuaba trabajando en su pequeña oficina arriba, Henry Coleman estaba en una sala de conferencias con varios ejecutivos. La conversación giraba en torno al nuevo chico y su capacidad para resolver problemas que otros habían pasado por alto. Henry mantenía la mandíbula apretada, escuchando a los ejecutivos alabar a Ethan con creciente resentimiento. «Robertson parece tener ojo para los detalles», comentó uno de los analistas senior mirando algunos gráficos. «Ese tipo detectó inconsistencias en menos de una semana que nuestro propio equipo tardó meses en pasar por alto». «Es Roberts», corrigió Henry bruscamente. «Y no es tan impresionante. Simplemente tuvo suerte». Pero la incomodidad en su rostro contaba otra historia. No importaba cuánto intentara desacreditar a Ethan. El hecho era que los ejecutivos comenzaban a interesarse por él. Y en el mundo de Coleman Enterprises, la atención de la junta directiva era algo peligroso para cualquiera que no fuera un Coleman. Henry frunció el ceño, ideando nuevas formas de hacer la vida de Ethan miserable. Si quería sobrevivir en este entorno infestado de tiburones, Ethan tendría que hundirse o nadar. Y Henry se aseguraría de que no sobreviviera. Los días se convirtieron en semanas. Ethan trabajaba desde el amanecer hasta tarde en la noche, reuniéndose con proveedores reacios, negociando con las autoridades locales y navegando cada obstáculo que aparecía en su camino. El trabajo requería no solo habilidades analíticas, sino también inmensas capacidades de negociación y adaptabilidad a las condiciones del mercado en constante cambio.
Henry, desde su oficina privilegiada, observaba a Ethan a distancia, esperando ansiosamente el momento en que cediera bajo la presión. Sin embargo, para sorpresa de Henry, Ethan no solo cumplió con las tareas imposibles asignadas, sino que comenzó a mostrar resultados tangibles. Logró desbloquear algunos permisos legales que habían estado estancados durante meses y convenció a los proveedores locales para firmar contratos con términos más favorables para la empresa. Los rumores de su éxito comenzaron a difundirse por la oficina como un incendio incontrolable. «Ese tipo está logrando lo que otros no pudieron», murmuraban los empleados en los pasillos. «¿Quién es exactamente?», preguntaba alguno mirando hacia la pequeña oficina de Ethan con curiosidad. El proyecto de expansión se había convertido en un punto focal inesperado, y esto no agradaba para nada a Henry. Si Ethan continuaba así, su propio estatus en la empresa podría verse amenazado. Decidido a recuperar el control, Henry convocó una reunión especial con el equipo de operaciones, incluyendo a Ethan. La sala de conferencias estaba iluminada por lámparas de diseño moderno y decorada con pinturas abstractas, intentando darle un aire de sofisticación. Los ejecutivos principales de la empresa estaban sentados a ambos lados de la mesa, y Henry ocupaba el cabezal de la misma. Ethan entró, llevando una carpeta llena de informes y datos bajo su brazo. Era la primera vez que se encontraba en una reunión de tan alto nivel, y podía sentir las miradas de los ejecutivos fijas en él. Algunos eran curiosos, otros desdeñosos, pero ninguno era de apoyo. «Bien, Roberts», dijo Henry enfatizando su apellido con un tono venenoso. «Estamos curiosos por saber cómo planeas proceder con este proyecto, ya que aparentemente has hecho algunos avances que otros no han podido lograr». Los ejecutivos intercambiaron miradas. Estaba claro que Henry no estaba allí para felicitarlo. Esto era una prueba, un intento de humillarlo. Ethan se levantó. Extendió los gráficos y los informes sobre la mesa y comenzó a hablar. Su voz era calma y controlada. Explicó cómo había asegurado contratos con proveedores locales a precios competitivos, cómo había desbloqueado algunos permisos municipales complicados y cómo tenía un plan detallado para resolver los problemas logísticos que habían estancado el proyecto hasta ahora. Con cada palabra, los rostros de los ejecutivos se volvieron más serios. Incluso Henry se movió incómodo en su asiento. «Impresionante», comentó uno de los ejecutivos al final de la presentación. «Parece que has hecho mucho más progreso de lo que esperábamos. ¿Cómo lograste que los proveedores locales aceptaran esos términos? Entiendo que han sido problemáticos en el pasado». «Simple», respondió Ethan mirando directamente a Henry a los ojos. «Me aseguré de que entendieran que este proyecto era más que una simple expansión. Les mostré cómo beneficiaría no solo a la empresa, sino también a sus propias operaciones a largo plazo. A veces, los números no son suficientes para convencer a alguien. Tienes que mostrarles el panorama general». Henry apretó los puños bajo la mesa. Sabía lo que Ethan estaba insinuando. Donde Henry había fallado con su enfoque autoritario y dominante, Ethan había tenido éxito con uno más colaborativo y diplomático. Fue una derrota para Henry, pero no tenía intención de dejarlo así. Esa misma noche, mientras Ethan trabajaba en su oficina, Henry irrumpió sin previo aviso. Cerró la puerta detrás de él y miró a Ethan con una expresión furiosa. «¿Quién te crees que eres?», gruñó, acercándose con pasos decididos. «¿Crees que puedes entrar aquí y ganarte a todos con esa falsa humildad y tu supuesta brillantez? Eres un don nadie, ¿entiendes? Este es mi territorio». Ethan permaneció calmado, aunque su corazón latía con fuerza. Lentamente se levantó de su asiento y lo enfrentó. «No estoy aquí para quitarte nada, Henry. Solo estoy haciendo mi trabajo. Tu trabajo es hacer lo que yo digo». Henry le señaló con el dedo acusador. «Así que vas a fracasar en este proyecto. Te despedirás y saldrás de esta empresa porque te advierto, no permitiré que robes lo que es mío». Ethan lo observó en silencio. Entendía lo que Henry sentía. El miedo de perder su posición, el resentimiento hacia alguien que veía como una amenaza. Pero en lugar de responder con ira, asintió lentamente. «Lo entiendo», dijo suavemente, «pero no puedes destruirme solo porque existo, Henry, y no puedes detenerme de hacer bien mi trabajo. Si esperas que fracase, prepárate para decepcionarte». Henry lo miró con pura odio y con un resoplido de desprecio, se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando a Ethan solo. Pero mientras lo veía irse, Ethan sintió algo más que miedo o preocupación. Sintió una nueva motivación, una chispa de desafío. Si Henry quería convertir este proyecto en un campo de batalla, entonces él lucharía. Porque esto no era solo un trabajo, esto era guerra, y Ethan no tenía intención de rendirse. A partir de ese momento, la competencia entre ellos se intensificó. Henry aumentó la presión, enviando empleados de menor rango para interferir con las órdenes de Ethan, manipulando plazos y saboteando cada pequeño logro. Pero Ethan no se quebró.
Con cada nuevo obstáculo encontraba una solución, con cada contratiempo avanzaba, y con cada ataque de Henry su determinación se fortalecía. El nombre de Ethan comenzó a aparecer más frecuentemente en informes internos y reuniones de alto nivel. Los ejecutivos comenzaron a preguntarse si este joven no era solo un novato con suerte, sino alguien con el potencial para dejar una verdadera huella en la empresa. Mientras tanto, desde su oficina en la cima de la torre, Richard Coleman observaba, con creciente interés, al joven que se atrevía a desafiar el orden establecido. Sin saberlo, Ethan había encendido la primera chispa de un conflicto que cambiaría el destino de la familia Coleman para siempre. La mansión Coleman, situada en una colina con una vista panorámica de la ciudad, reflejaba una mezcla perfecta de opulencia y poder. En sus amplios y lujosos salones, adornados con obras de arte exclusivas y exquisitos antigüedades, siempre había un aire de control absoluto, una autoridad silenciosa que impregnaba cada rincón de la residencia. En el centro de todo este poder estaba Grace Coleman, la matriarca de la familia, sentada en su elegante estudio, con sus delicadas manos cruzadas sobre un escritorio de caoba, hojeaba tranquilamente un dossier, aunque sus ojos reflejaban una tormenta interna. El nombre Ethan Roberts aparecía repetidamente en los documentos. Había algo en él que no encajaba. Grace no había alcanzado la cima del poder corporativo únicamente a través de su matrimonio con Richard. Su verdadera fortaleza residía en su capacidad para detectar amenazas antes de que se manifestaran, y Ethan no era duda alguna una amenaza. A pesar de ser un recién llegado, había comenzado a atraer la atención de la Junta, y peor aún, su hijo Henry hablaba de él con una mezcla de odio e impotencia. Grace deslizó su dedo índice por la página, siguiendo las líneas de texto con precisión. Apenas había información sobre el joven antes de su ingreso a Coleman Enterprises. Un título en economía, algo de experiencia laboral en pequeñas empresas locales, pero nada relevante. Era como si hubiera aparecido de la nada, sin historial, sin raíces. Grace miró hacia la amplia ventana que daba al jardín de la mansión y suspiró. Conocía el patrón. Personas como él, sin pasado, siempre ocultaban algo que necesitaba ser descubierto antes de que se convirtiera en un verdadero problema. «Madre, ¿estás ocupada?» La voz de Henry la sacó de sus pensamientos. Henry entró sin esperar una invitación, con el rostro tenso y el ceño fruncido. Grace entrecerró los ojos. «¿Sigues hablando de Ethan?», preguntó con un tono paciente pero firme. Henry apretó los dientes. «Sí, y te aseguro que ya no lo soporto más. Está ganándose a los ejecutivos, ¿no lo ves? Lo están destacando como un ejemplo en las reuniones de la Junta. Ya es bastante ser comparado con papá. Pero ahora es ese maldito chico el que me hace quedar incompetente». Grace lo observó en silencio. Henry, su amado hijo, siempre había sido débil en comparación con su hermano mayor, quien había muerto trágicamente en un accidente hace años. Desde entonces, había moldeado a Henry para que tomara las riendas de la empresa, para ser el próximo líder. Pero las inseguridades de Henry eran un terreno frágil sobre el cual construir el futuro del imperio Coleman. Si perdía el control ahora, todo lo que había luchado por lograr se desplomaría. «Cálmate, Henry», susurró suavemente. «Estoy investigando a Ethan Roberts. Pronto sabremos todo lo que necesitamos. Eso no es suficiente». Henry giró bruscamente golpeando el escritorio con la mano. «Ese tipo me está desafiando y no lo permitiré. Si no nos deshacemos de él pronto, arruinará todo». Grace lo miró fríamente. No era el momento para que Henry se dejara llevar por sus emociones. «Debes mantener la compostura. Si nos apresuramos, solo le daremos más poder. Primero necesitamos entender quién es realmente. No puedes destruir lo que no comprendes». Henry la miró durante un largo momento, sus ojos brillando de furia. Luego asintió bruscamente y salió de la habitación, dejándola sola con sus pensamientos. Grace recogió el dossier nuevamente y lo abrió en la última página, donde un solo nombre captó su atención. Martha Roberts. Era un nombre que no había escuchado en muchos años. Grace sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Recordaba a Martha como una sombra del pasado de Richard, una mujer de belleza serena y digna, pero más importante, una mujer que había desaparecido abruptamente de la vida de Richard cuando él se casó con ella. Nunca había sospechado que hubiera alguna conexión entre ellos todos estos años, pero ahora la idea de que Martha podría tener un hijo levantaba alarmas en su mente. Grace entrecerró los ojos, sus labios delgados curvándose en una sonrisa autosatisfecha. Si Martha era la madre de Ethan, eso solo podía significar una cosa. Era producto de una traición, un hijo ilegítimo de su esposo. Mientras Grace desenterraba el pasado, Ethan continuaba trabajando incansablemente en su pequeño cubículo en Coleman Enterprises.
Los rumores sobre su éxito en el proyecto de expansión se difundieron rápidamente, y aunque intentaba mantenerse alejado del centro de atención, sabía que había entrado en el peligroso juego de la política corporativa. Lo que no se dio cuenta era que ya no solo lidiaba con la animosidad de Henry, alguien mucho más peligroso había comenzado a tirar de los hilos contra él. Esa tarde, mientras revisaba contratos de proveedores, apareció un correo electrónico inesperado en su bandeja de entrada. Era de su supervisor directo, pidiéndole que se presentara en la oficina de Richard Coleman a las 6 de la tarde para una revisión de progreso. Ethan sintió que su corazón se detenía. Richard Coleman, el dueño de la empresa. Hasta ahora, Richard había permanecido como una figura distante, un hombre legendario que rara vez intervenía en asuntos menores. ¿Por qué querría verlo ahora? Se aseguró de llevar todos los informes y documentación relevante antes de dirigirse a la sala de conferencias. La reunión fue breve pero intensa. Richard lo observó con ojos calculadores mientras Ethan presentaba su progreso con claridad y confianza. Había algo en la mirada del magnate que lo ponía nervioso, como si estuviera evaluando algo más allá del desempeño laboral de Ethan. «Impresionante, Roberts», dijo Richard al final de la presentación, su voz sin mostrar emoción. «Pero dime, ¿qué es lo que realmente quieres de esta empresa?» Ethan sintió un nudo en el estómago. Esto no era una pregunta sobre el proyecto, ni siquiera sobre su futuro en Coleman Enterprises. Era una pregunta sobre sus intenciones, sobre quién era realmente. A pesar de la frialdad que sentía, mantuvo la compostura y respondió lo más sinceramente posible. «Solo quiero demostrar mi capacidad y tener un impacto positivo en los proyectos que se me asignan, señor». Richard no respondió de inmediato, simplemente asintió, y después de unos segundos de incómodo silencio, se levantó de su asiento. «Espero que ese sea el caso, Ethan, porque en esta empresa no toleramos la mediocridad ni las agendas ocultas». Richard se inclinó ligeramente hacia él, con una expresión enigmática. «Recuerda bien estas palabras». Ethan salió de la reunión sintiéndose inquieto. Algo en el tono de Richard se había sentido más como una advertencia que como un consejo. No podía sacudirse el pensamiento de si Henry había hablado con su padre. ¿Estaban tramando algo contra él? No tenía pruebas, pero su instinto le decía que tuviera cuidado. Al día siguiente, la situación se volvió aún más complicada. Los documentos del proyecto de expansión en los que Ethan había trabajado incansablemente durante semanas habían desaparecido de su computadora. Pasó toda la mañana tratando de recuperarlos, solo para descubrir que no había rastro de ellos en el sistema. Cualquiera más se habría desesperado, pero Ethan se mantuvo tranquilo. Sabía que alguien quería hacerlo parecer incompetente y desorganizado. Convocó una reunión de emergencia con su equipo y explicó la situación con calma. Sin embargo, notó algo extraño. Los empleados a su cargo, que antes trabajaban de manera eficiente y organizada, ahora lo miraban con desconfianza y hostilidad. Era como si alguien hubiera socavado silenciosamente su autoridad. Fue entonces cuando Henry apareció en su oficina con una sonrisa satisfecha. «¿Problemas, Roberts?», inquirió con falsa preocupación. Ethan apretó los puños bajo el escritorio, pero mantuvo su voz neutral. «Nada que no pueda resolver, señor. Espero que sí, porque créeme, en esta empresa solo hay lugar para aquellos que se adaptan rápidamente». Henry se acercó, inclinándose sobre el escritorio de Ethan. «Y no tienes mucho tiempo para demostrarlo». Grace, desde su oficina en la mansión, sostenía una foto antigua de Richard y Martha juntos. La expresión de ternura en el rostro de su esposo la hizo apretar la foto con fuerza. Esto no era solo una amenaza corporativa, era algo mucho más personal. Si Ethan era de hecho el hijo ilegítimo de Richard, entonces su presencia podría destruir todo lo que ella había construido. Necesitaba actuar con rapidez y precisión, o arriesgarse a perderlo todo. «Así que, eres el hijo de Martha. Bien», susurró con una voz escalofriante. «Veremos cuánto tiempo puedes sobrevivir». Grace Coleman no era una mujer para dejarse llevar por el miedo. A lo largo de los años, había enfrentado a poderosos adversarios, navegado traiciones y mantenido un firme control sobre la familia y el imperio de Richard Coleman. Pero en este momento, mientras miraba la foto arrugada de Martha y Richard juntos, una sensación inquietante la envolvía. No era miedo por sí misma, sino por el frágil equilibrio que había mantenido dentro de la familia Coleman durante tanto tiempo. Si Ethan Roberts, o más bien Ethan Coleman, sobrevivía a esta tormenta, el legado familiar y su propio control sobre Richard podrían desmoronarse. La fotografía se deslizó de sus dedos y cayó sobre su escritorio. La imagen la miraba desde el pasado, una burla silenciosa de todos sus esfuerzos. Cerró los ojos por un momento y tomó una decisión. Tenía que destruir a Ethan antes de que él siquiera sospechara su verdadero origen.
pero hacerlo torpemente o impulsivamente solo levantaría sospechas. Grace era una maestra manipuladora y sabía que las piezas tenían que moverse con sutileza y precisión. Y para eso, tenía el peón perfecto: Henry. Al día siguiente, Henry Coleman llegó a la oficina con renovada energía. Los últimos días habían sido caóticos para él, con rumores circulando sobre el ascenso de Ethan y susurros entre los ejecutivos cuestionando su competencia. Pero esa mañana su madre lo había convocado a su oficina y le había hablado con un tono que no dejaba lugar a dudas. Henry no era un estratega nato. Había pasado su vida compitiendo para cumplir con las expectativas de su familia, pero nunca había aprendido a jugar el juego a largo plazo. Ahora, con la influencia de su madre, finalmente tenía un plan claro. Henry se dirigió al Departamento de Recursos Humanos y, con una sonrisa tensa, solicitó discretamente acceso a los registros de llamadas y correos electrónicos de Ethan. Sabía que era ilegal y arriesgado, pero Henry estaba decidido a descubrir cualquier error, cualquier traspié que pudiera usar contra él. Si podía demostrar que Ethan había violado alguna política de la empresa, no solo lo humillaría, sino que también arruinaría su carrera. La presión de su madre fue el combustible que encendió su fuego vengativo. «Señor Coleman, los registros que solicitó», dijo la directora de Recursos Humanos, con una expresión de incomodidad en su rostro. «Déjelos en mi oficina», respondió Henry cortante, sin molestarse en mirarla. Pasó las siguientes horas revisando cada comunicación, cada intercambio de correos electrónicos y mensajes internos. La mayoría de las conversaciones eran profesionales y frías, pero algo llamó su atención: un intercambio de correos entre Ethan y un contratista en el área objetivo. Las palabras parecían inocentes, pero desde el ángulo correcto, Henry sabía que podía hacer que parecieran sospechosas. Era un mensaje sobre un cambio en las condiciones del contrato, algo completamente normal en un proyecto tan complicado. Pero si podía distorsionar el contexto, con un brillo en sus ojos, Henry imprimió las páginas y las llevó directamente a su madre. Grace examinó los papeles de cerca. «Así que Ethan está haciendo tratos fuera de los canales oficiales», murmuró, una pequeña sonrisa asomándose en sus labios. Ella sabía que no era cierto, pero en el mundo corporativo, la percepción de la verdad a menudo importaba más que la realidad. Era suficiente para sembrar dudas, para crear un clima de sospecha. «Esto no es definitivo, madre, pero es un comienzo. Si puedo reunir un poco más de información, puedo llevársela a la junta», dijo Henry impaciente. Grace levantó la vista, sus ojos fríos perforando a su hijo. «No seas impaciente, Henry. No queremos que Ethan simplemente sea despedido. Queremos que se destruya a sí mismo. Si presionamos demasiado fuerte demasiado pronto, levantará sospechas. No, necesitamos aislarlo, hacerlo dudar de todos, erosionar cada relación que ha construido aquí». Henry asintió lentamente. El plan de su madre comenzaba a tomar forma en su mente. Se trataba de desacreditar a Ethan, hacerle creer que la empresa estaba en su contra y luego empujarlo a un error que no pudiera revertir. La trampa perfecta. Y lo harían en pequeños pasos sin levantar sospechas. Durante las siguientes semanas, Grace se movió con la sutileza de una maestra titiritera. Usó su influencia para infiltrar personas leales en el equipo de Ethan. Cada vez que Ethan tomaba una decisión, había alguien filtrando información distorsionada a los ejecutivos. Cada vez que lograba un pequeño éxito, alguien lo saboteaba silenciosamente, presentando las cosas de manera que pareciera que Ethan se estaba llevando el crédito de los logros de otros. Los empleados comenzaron a mirarlo con desconfianza. Los rumores sobre su supuesta ambición excesiva se extendieron como un reguero de pólvora. Una mañana, Ethan llegó a la oficina y encontró a dos miembros de su equipo discutiendo en tonos bajos. Al acercarse, sus voces se silenciaron de inmediato. «¿Algo anda mal?», preguntó Ethan mirando a sus empleados. «Es solo», comenzó uno de ellos, evitando el contacto visual. «Hemos oído que te están considerando para un puesto más alto en la junta». Ethan frunció el ceño, sorprendido. «Eso no es cierto, pero eso es lo que están diciendo», insistió el otro con una mirada acusadora. «Y dicen que has estado moviéndote a espaldas de Henry para ganarte el favor de los ejecutivos». Ethan sintió una punzada de preocupación. ¿Quién estaba difundiendo estas mentiras? Miró a los empleados que ahora lo observaban con ojos sospechosos, como si él fuera el verdadero enemigo. Decidió no detenerse en ello en ese momento, pero por dentro sabía que esto no era una simple coincidencia. Alguien estaba tratando de manipular las percepciones de todos contra él. Mientras Ethan luchaba por mantener su reputación, Claire Coleman, la hermana menor de Henry, comenzó a notar los cambios en la dinámica de la oficina. Desde que Ethan había llegado, algo había cambiado en el ambiente de Coleman Enterprises. El entorno se había vuelto más tenso, más hostil, pero lo que más la preocupaba era el comportamiento de su madre y su hermano.
Cada vez que mencionaba a Ethan en las reuniones familiares, Grace cambiaba rápidamente de tema, y Henry explotaba de furia. Algo no estaba bien. Una tarde, Claire decidió confrontar a Henry directamente. Lo encontró en su oficina, frunciendo el ceño mientras revisaba algunos documentos. Sin dudarlo, entró y cerró la puerta detrás de ella. ¿Qué demonios estás haciendo con Ethan, Henry?, preguntó fríamente. Henry levantó la vista, sorprendido por su tono. No es asunto tuyo, Claire. Es cuando te veo obsesionada con destruirlo. ¿Qué te ha hecho para inspirar tanto odio? Claire cruzó los brazos, su mirada perforándolo. Henry se levantó abruptamente, sus manos temblando. No es odio, es que él me está robando todo. Desde que llegó, todos lo miran como si fuera algún tipo de héroe. Esa posición es mía. Esta empresa es mía. Claire dio un paso adelante, sin temor. Eres un maldito cobarde, Henry. Si realmente crees que te está superando, entonces demuéstrale que eres su igual. Pero esto, manipular a todos a sus espaldas, ¿realmente crees que mamá te protegerá para siempre? Henry quedó en silencio, apretando los puños. Claire lo miró con desprecio y se volvió para irse, pero se detuvo en la puerta. ¿Y si mamá está detrás de todo esto?, murmuró severamente. Ella también está cometiendo un error, porque Ethan no es solo un empleado común. Algo me dice que no tenemos idea de quién es realmente. Esa misma noche, Grace recibió un mensaje anónimo. Abrió su correo electrónico y se quedó congelada. La foto adjunta mostraba a un joven Richard Coleman sosteniendo a un bebé recién nacido con Martha a su lado sonriendo. Las palabras que acompañaban la foto eran simples, pero escalofriantes. Él lo sabe. El dossier cayó de sus manos. Ethan no era solo una amenaza profesional. Si Richard descubriera quién era realmente, su control sobre él se desvanecería para siempre. Su matrimonio, su posición en la familia, todo estaba en juego. Con manos temblorosas, cerró su computadora y presionó sus labios en una delgada línea. Si quería destruir a Ethan, tendría que hacerlo rápidamente, porque ahora la verdad estaba peligrosamente cerca de salir a la luz. Es hora de terminar con esto, murmuró para sí misma. La oficina de Ethan en Coleman Enterprises, aunque pequeña y escondida, había sido su refugio durante los últimos meses. Las paredes estaban cubiertas de gráficos, documentos y notas adhesivas, todo relacionado con el proyecto de expansión que había dominado su vida. Pero esa mañana, cuando Ethan llegó a su oficina, sintió que algo había cambiado. Una atmósfera pesada parecía envolver cada rincón de la empresa. Las miradas de los empleados eran evasivas, los susurros más frecuentes y, sobre todo, había un silencio inquietante a su alrededor. Como si todos supieran algo que él no. Ethan se sentó en su escritorio y encendió su computadora. Cuando revisó su bandeja de entrada, encontró un correo con el asunto. Revisión urgente de progreso. Presentación a la junta directiva. La reunión estaba programada para esa misma tarde, y aunque Ethan había enviado informes regularmente, la palabra urgente lo hizo fruncir el ceño. Algo no estaba bien. Decidió no perder tiempo y comenzó a revisar sus documentos, asegurándose de que todo estuviera en orden. El tiempo voló y antes de que se diera cuenta, era hora de la reunión. Mientras caminaba hacia la sala de conferencias, notó que los empleados evitaban el contacto visual con él. Algunos incluso murmuraban en voz baja, sus rostros tensos como si se prepararan para un desastre inminente. Al entrar en la sala de conferencias, encontró a toda la junta directiva presente. Todos estaban allí. Henry con su expresión arrogante mal oculta. Grace con su habitual calma pero vigilante, y al final de la mesa, Richard Coleman, observándolo con ojos impenetrables. «Siéntate, Roberts», dijo Richard con voz fría. Ethan obedeció, sintiendo que la temperatura en la habitación bajaba varios grados. Al acomodarse notó una carpeta gruesa frente a cada uno de los directores. El encabezado del documento lo heló hasta los huesos. Investigación interna, actividades ilegales y conflicto de intereses. Ethan levantó la vista sorprendido pero mantuvo la compostura. ¿Qué es esto?, preguntó mirando a los presentes. Henry fue el primero en responder. Esto, Roberts, es la prueba de que has estado operando a espaldas de la empresa. Sabíamos que te gustaba llamar la atención, pero nunca pensamos que llegarías tan lejos. Señaló a uno de los asistentes, quien inmediatamente conectó una presentación al proyector. La pantalla mostró una serie de correos electrónicos, todos aparentemente enviados por Ethan, sugiriendo cambios en los términos del contrato y ajustes de precios sin el consentimiento de sus superiores. Los correos electrónicos fueron editados de tal manera que parecían involucrar a Ethan en un esquema para desviar fondos del proyecto a cuentas externas. Ethan sintió un nudo en el estómago. Se puso de pie, las manos abiertas en un gesto de incredulidad. Esto no es cierto, esos correos han sido manipulados. Nunca aprobé esos cambios y las cuentas que mencionan, ni siquiera las conozco. Manipulados. Henry se burló.
¿Así es como planeas defenderte? Estas pruebas fueron verificadas por nuestro equipo de seguridad interna. Cada documento, cada transacción, cada conversación fue revisada. Y desafortunadamente para ti, todo apunta en una dirección, que intentaste desestabilizar este proyecto y desviarlo para tu propio beneficio. Eso es ridículo, protestó Ethan, mirando desesperadamente a Richard. Señor Coleman, sabes que he trabajado incansablemente para que este proyecto sea un éxito. He estado aquí noche tras noche, resolviendo problemas que otros no podían. ¿Crees que arriesgaría a hacer algo así? Richard no respondió. Sus ojos, duros como el acero, permanecieron fijos en Ethan. Al lado de él, Grace se inclinó hacia adelante, una pequeña sonrisa de satisfacción en su rostro. Ethan dijo suavemente, casi maternalmente, no hay necesidad de seguir mintiendo. No eres el primer empleado ambicioso que intenta escalar demasiado rápido, pero lo que has hecho no es solo deshonesto, es ilegal. Y la empresa no tiene lugar para personas como tú. No he hecho nada de lo que me acusan, exclamó Ethan, sintiendo que la desesperación crecía dentro de él. Si tan solo pudiera revisar los documentos originales, les probaría que alguien está manipulando las pruebas. Manipulando. Grace negó con la cabeza lentamente, fingiendo tristeza. Ethan, las pruebas son concluyentes, y me temo que no tienes tiempo para seguir poniendo excusas. Señor Coleman. Ethan miró a Richard desesperadamente. Déjame mostrarte la verdad. Dame una oportunidad para defenderme. Solo necesito acceso a los archivos originales y no hay necesidad de eso. Richard lo interrumpió con voz cortante. Lo que veo aquí es suficiente para mí. Estás despedido, Roberts, con efecto inmediato. Las palabras cayeron como un martillo en su corazón. Ethan sintió como si el mundo se derrumbara a su alrededor. Lo habían atrapado en una trampa perfecta. Grace había movido sus piezas con precisión quirúrgica, y Henry con su odio visceral había sido la herramienta que lo empujó al abismo. Los murmullos en la sala de juntas eran de desaprobación. Los ejecutivos que habían comenzado a ver a Ethan como una promesa, ahora lo miraban con desdén. Era un paria. La humillación fue completa cuando Richard se levantó y lo miró fríamente. «Quiero que dejes este edificio inmediatamente», dijo con voz baja pero firme, «y que nunca regreses». Ethan tragó saliva, sintiendo cómo la ira y el dolor se mezclaban dentro de él. Miró a Richard a los ojos, su rostro endurecido. «Algún día conocerás la verdad», murmuró, «y luego te arrepentirás de tratarme así». Richard no respondió. Simplemente se dio la vuelta y salió de la sala, seguido por Grace y Henry. La última mirada de Henry fue de pura satisfacción. Había ganado y lo sabía. Ethan, con el cuerpo rígido y el corazón roto, recogió sus cosas y salió de la sala de conferencias. El pasillo estaba lleno de empleados que lo miraban con expresiones de lástima y desdén. Algunos murmuraban, mientras otros miraban hacia otro lado. Era como si ya estuviera muerto para ellos. Ethan salió del edificio con el corazón pesado. La lluvia comenzó a caer suavemente sobre la ciudad y deambuló sin rumbo, sintiendo cada gota pesar sobre su alma. Había perdido no solo su trabajo, sino también la oportunidad de vengar a su madre y demostrar que era capaz. Había trabajado tan duro, solo para que todo le fuera quitado en un abrir y cerrar de ojos. Caminó durante horas, sin saber a dónde ir. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas artificiales, ajenas a su dolor. Finalmente, se detuvo frente a un viejo café, el mismo café al que solía ir con su madre de niño. Se sentó en un banco afuera del establecimiento y dejó que las lágrimas corrieran por su rostro. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Era del hospital. «Martha Roberts», dijo una voz al otro lado, «ha empeorado dramáticamente. Deberías venir lo antes posible». El corazón de Ethan se detuvo. Todo el sufrimiento, toda la desesperación, palideció en comparación con lo que significaban esas palabras. Corrió al hospital, sintiendo que toda su vida se desmoronaba a su alrededor. Cuando llegó, la habitación estaba tenue. Martha, su amada madre, yacía en la cama, pálida y débil. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando sintió la presencia de Ethan. «Mamá», susurró tomando su mano, «perdí todo, me lo quitaron todo». Martha apenas pudo sonreír. Con un esfuerzo titánico, levantó su otra mano temblorosa y acarició el rostro de su hijo. «Ethan, no importa lo que pierdas. Lo que importa es quién eres». «Mamá, lo siento», susurró, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. «No pude protegerte, no pude probar nada». «Eres más fuerte de lo que crees», murmuró Martha. Sus ojos comenzaron a cerrarse lentamente. «Tienes algo que ellos nunca tendrán. Tienes la verdad». Ethan se inclinó hacia ella, sollozando, y luego Martha, con su última fuerza, susurró las palabras que cambiarían su vida para siempre. «Richard es tu padre, Richard Coleman». Ethan se congeló, sintiendo como si el mundo se hubiera detenido. La revelación lo golpeó como un rayo en medio de una tormenta.
Richard Coleman, el hombre que acababa de destruirlo, que lo había despedido sin piedad, era su propio padre. «Mamá, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo?», susurró con la voz quebrada. Pero Marta ya no podía responder. Sus ojos se cerraron lentamente y con un último aliento se fue. Ethan quedó solo, arrodillado junto a la cama de su madre, sintiendo cómo la rabia, la tristeza y el odio se transformaban en una torrente imparable. Richard Coleman no solo le había quitado todo, había quitado a su madre y destruido su vida antes de que él siquiera conociera la verdad. Ethan se levantó lentamente, con las manos apretadas en puños, se miró en el espejo de la habitación del hospital, su rostro surcado de lágrimas, y murmuró en voz baja pero determinada: «Vengaré a ti, mamá. Prometo. Richard Coleman pagará por todo». Su vida había cambiado para siempre. La oficina principal de Coleman Enterprises, ubicada en el piso superior de la imponente torre, se había convertido en un caldero hirviente de caos. Los últimos días habían sido un infierno para la familia Coleman y su imperio empresarial. Desde el despido de Ethan, las cosas solo habían empeorado. Los rumores sobre su salida se habían difundido rápidamente por todo el edificio, y lo que comenzó como susurros sobre un empleado corrupto, pronto se transformó en una tormenta de dudas y especulaciones. Los empleados de nivel bajo comenzaron a cuestionar la validez de las acusaciones. ¿Cómo podía alguien como Ethan, un joven tan brillante y dedicado, haber sido un traidor? Los comentarios en los pasillos, las miradas desconfiadas y los murmullos apagados comenzaron a afectar el ambiente laboral. Pero lo peor estaba por venir. Los accionistas, siempre alertas ante cualquier movimiento que pudiera poner en peligro sus inversiones, comenzaron a exigir respuestas. Richard Coleman, sentado en su lujosa oficina con vista a toda la ciudad, sentía la presión girando a su alrededor como una tormenta. Henry, que había asumido temporalmente el proyecto de expansión, solo lo había sumido más en el fracaso. Los problemas legales y logísticos que Ethan había manejado con tanta habilidad se habían multiplicado desde su partida. Los proveedores, antes dispuestos a colaborar, ahora dudaban, y algunos incluso se habían retirado de acuerdos. Las autoridades locales que antes escuchaban las propuestas de Ethan, ahora rechazaban las de Henry con argumentos vagos. Pero estaba claro que algo se había roto. En su escritorio, Richard tenía los últimos informes financieros. Los números no mentían. El valor de las acciones de Coleman Enterprises había comenzado a fluctuar. Los inversionistas estaban nerviosos y los miembros de la junta que una vez fueron leales empezaban a expresar sus dudas. Pero lo que más le preocupaba eran los crecientes murmullos entre los empleados. Mensajes anónimos comenzaron a aparecer en los tablones de anuncios, notas insinuando que Ethan había sido un chivo expiatorio, que había sido traicionado por alguien de arriba. La semilla de la desconfianza había sido plantada y estaba germinando a un ritmo alarmante. Richard se pasó una mano por su cabello encanecido, mirando los informes como si pudieran darle respuestas, pero la verdad era que no entendía qué había salido mal. Había despedido a Ethan con pruebas irrefutables, ¿no? Entonces, ¿por qué sentía que todo se desmoronaba? Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que había dominado durante tanto tiempo. Algo dentro de él le decía que había cometido un error, pero su orgullo no le permitía admitirlo. La puerta de su oficina se abrió bruscamente y Henry irrumpió con una expresión de enojo. Su rostro, normalmente pálido, estaba enrojecido de rabia y desesperación. «¡Esto es un desastre!», exclamó, lanzando un archivo sobre el escritorio de Richard. «Los proveedores se están retirando, los empleados me tratan como un paria, y la junta está perdiendo confianza en mí, todo porque despediste a ese maldito traidor». Richard lo miró severamente. «¿Y qué esperabas, Henry? Ahora estás a cargo. Si no puedes mantener el control, no es culpa de Ethan. ¿Cómo puedes decir eso?». Henry apretó los puños fuertemente. Todo esto empezó por él. Si nunca hubiera venido aquí, si nunca hubiera intentado tomar lo que es nuestro, nada de esto habría pasado. Y ahora la junta está hablando de destituirme. Richard sintió una punzada de dolor al ver a su hijo tan destrozado. Henry siempre había luchado por ser tomado en serio, por demostrar que era un líder digno, pero cada error que cometía lo acercaba más al borde del fracaso. Y ahora el pensamiento de perderlo todo lo consumía. «No permitiremos que eso suceda», dijo Richard en voz baja. «Debemos mantenernos firmes». Henry soltó una risa amarga. «Firme. No queda nada por lo que mantener la firmeza. ¿No lo ves, padre? Ethan ha obtenido lo que quería. Nos ha destruido». Richard se volvió para enfrentar a Henry, pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez fue Grace quien entró, con el rostro inusualmente tenso. Había una sombra de preocupación en sus ojos, un brillo que rara vez mostraba.
Henry, Richard, tenemos un problema mayor, dijo con voz controlada. Acabo de recibir una llamada de la junta. Han convocado una reunión extraordinaria para mañana. Richard frunció el ceño. ¿Por qué? Grace miró a Henry severamente. Alguien ha estado filtrando información confidencial a la prensa, no solo sobre el despido de Ethan, sino también sobre las manipulaciones internas que tú, Henry, y yo hemos hecho para desacreditarlo. Henry quedó sin palabras. Eso es imposible. Nadie sabe nada al respecto. Solo los ejecutivos de confianza. Bueno, parece que alguien más lo sabe, interrumpió Grace, su rostro pálido. Si no hacemos algo, la junta podría destituir a Henry. Y si investigan a fondo, podrían descubrir la verdad. Podrían averiguar quién es realmente Ethan. El aire en la habitación se congeló. Richard se volvió lentamente hacia su esposa, su mirada afilada como un cuchillo. ¿De qué estás hablando?, preguntó en voz baja, pero con una amenaza subyacente. Grace dudó. Nunca había temido a Richard, pero en ese momento, ver el fuego en sus ojos le hizo sentir un escalofrío recorrer su columna vertebral. Sin embargo, sabía que ya no podía mantenerlo oculto. Ethan no es solo un empleado, Richard, murmuró. Él sí lo es. Él es el hijo de Martha. Es tu hijo. La confesión cayó en la habitación como una bomba. Henry retrocedió tambaleándose, aturdido. Y Richard sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Su hijo. Ethan era su hijo. «Eso no es posible», exclamó Henry, mirando a su madre como si la hubiera golpeado. «¿Qué estás diciendo?» «¿Qué estás diciendo?», dijo Grace con frialdad calculada. «Martha, la mujer con la que Richard estaba antes de casarse conmigo, tuvo un hijo, Ethan. Y ahora ese niño está aquí en nuestra empresa, desestabilizando todo lo que hemos construido». Richard se hundió en su silla, sintiendo el peso del mundo aplastándolo. «Ethan, mi hijo», murmuró, casi para sí mismo. Todo tenía sentido ahora. La inteligencia, la determinación, el talento, cosas que había notado en Ethan pero atribuía a meras coincidencias. Ahora se daba cuenta de la verdad, y el dolor de saber que había destruido a su propio hijo, sin saber quién era realmente, lo golpeó con una fuerza devastadora. «Richard, no podemos dejar que esto salga a la luz», susurró Grace, inclinándose hacia él. «Si la junta se entera, si el mundo se entera, todo lo que hemos trabajado se vendrá abajo. Ethan debe ser eliminado de la ecuación permanentemente». Richard miró a su esposa con una mirada de incredulidad. «Elimínalo. Su propio hijo». «No», susurró ronco. «No puedo. Tienes que hacerlo», insistió Grace, con la desesperación brillando en sus ojos. «Si no, perderemos todo». Pero Richard negó lentamente con la cabeza. No podía soportar la idea de destruir a Ethan, no ahora que conocía la verdad. Había cometido muchos errores en su vida, pero esto sería imperdonable. «No, Grace», dijo firmemente levantándose. «No haremos nada porque mañana en esa reunión de la junta voy a confesar todo». «No puedes hacer eso», gritó Henry. «Te destruirá a ti y a nosotros. Pensarán que estás loco». Richard miró a su hijo tristemente. «Ya no me importa lo que piensen. Lo único que me importa ahora es tratar de enmendar este error. No puedo seguir destruyendo a mi propia familia». Henry miró a su madre buscando apoyo, pero Grace desvió la mirada. Sabía que había perdido. Si Richard hablaba, todo se derrumbaría, y lo peor era que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Esa noche, mientras la mansión Coleman caía en un silencio ominoso, Ethan observaba desde la oscuridad, su rostro endurecido por el dolor y la ira. Había escuchado todo, gracias a los dispositivos que había colocado en la oficina de Richard. Conocía la verdad. Sabía que Richard era su padre y que Grace había intentado destruirlo. La revelación no trajo alivio, solo más odio, pero también trajo algo más, un propósito. «Mañana», murmuró para sí mismo con los ojos fijos en la torre de Coleman Enterprises. «Mañana será el comienzo del fin para los Coleman». Estaba listo para dar el golpe final. El drama se intensificaba. El conflicto familiar ahora estaba expuesto, y la guerra interna apenas había comenzado. La atmósfera en la sala de juntas de Coleman Enterprises estaba cargada de tensión. Los altos ejecutivos, cada uno acostumbrado a mover millones de dólares con un solo gesto, ahora se sentaban incómodos en sus asientos, observando a Richard Coleman con miradas expectantes y nerviosas. La noticia de la reunión extraordinaria se había filtrado a todos los niveles de la empresa, y los empleados, normalmente enfocados en sus tareas, murmuraban entre sí, intercambiando teorías sobre lo que podría suceder. Richard miró a cada uno de los presentes con una expresión solemne. Nunca en su vida había sentido tal peso sobre sus hombros. Había enfrentado crisis financieras, batallas legales y traiciones de sus propios socios, pero nada de eso se comparaba con lo que estaba a punto de hacer.
porque sabía que cuando hablara no solo pondría en peligro su legado, sino que también expondría las mentiras y manipulaciones que habían sostenido a la familia Coleman durante décadas. Richard respiró profundamente y colocó el dossier que sostenía sobre la mesa. Dentro, cada palabra ardía en su garganta, pero la verdad tenía que salir a la luz. Gracias a todos por asistir a esta reunión extraordinaria, comenzó con una voz firme, aunque su mirada reflejaba una tormenta interna. Hoy, quiero abordar un asunto de suma importancia para el futuro de nuestra empresa y para mi familia. Los miembros de la junta intercambiaron miradas, sorprendidos por el tono inusualmente solemne de Richard. Henry, sentado al otro lado de la mesa, se movió incómodamente, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Grace, a su lado, mantenía una expresión tensa y controlada, pero sus ojos seguían moviéndose de un lado a otro, como si buscara una escapatoria. Antes de que Richard pudiera continuar, la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe con un estruendo agudo. Todos los presentes se volvieron hacia la entrada, y el aire pareció detenerse. Ethan Roberts, el hombre que todos pensaban que había sido desterrado, entró en la sala con una calma aterradora. Vestido con un traje oscuro perfectamente ajustado, con una cara serena y una mirada decidida, caminó hacia la cabecera de la mesa, donde estaba Richard, y se detuvo a solo unos pasos de él. «¿Qué significa esto?», exclamó Henry levantándose de repente. Su voz reflejaba pánico e ira. «No se supone que debas estar aquí. Estás despedido». Ethan ni siquiera lo miró. Su atención estaba completamente enfocada en Richard, quien lo observaba con una mezcla de asombro, dolor y algo que podría haber sido respeto. «Señor Coleman», dijo Ethan en voz suave, pero lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. «Antes de que continúe con su declaración, creo que sería prudente que todos aquí vean la verdad». Con un movimiento preciso, sacó un pequeño control remoto de su bolsillo y lo presionó. La pantalla detrás de Richard cobró vida, y lo que apareció dejó a todos atónitos. Era un video que mostraba a Henry y Grace en la oficina de Henry, discutiendo abiertamente cómo habían manipulado las pruebas para incriminar a Ethan, cómo habían retorcido la verdad y asegurado que todo el equipo pensara que él era un traidor. Las voces de Henry y Grace eran claras, sin lugar a dudas. «Esto es», tartamudeó Henry retrocediendo como si el video lo quemara. «Esto es falso, está manipulado». Manipulado, la voz de Ethan era fría como el acero. «Creo que todos aquí reconocen sus voces. Y si eso no es suficiente», señaló la pantalla de nuevo, y esta vez aparecieron documentos, correos electrónicos y pruebas que mostraban cómo Grace había utilizado su influencia para filtrar información distorsionada a los medios, cómo habían convencido a los ejecutivos de que Ethan era un problema, y cómo habían orquestado todo su despido para asegurarse de que su nombre no se mencionara en las reuniones de la junta. Los murmullos en la sala se convirtieron en un alboroto. Los ejecutivos se miraron entre sí, algunos incrédulos, otros indignados. Un par de ellos se pusieron de pie, exigiendo explicaciones a Henry y Grace. «¡Esto es una conspiración!», gritó Henry desesperado. «Quiere destruirnos, quiere destruir nuestra familia, destruirte a ti». Ethan se volvió hacia él con una expresión de calma absoluta. «No, Henry, eso es lo que intentaste hacer conmigo. Todo lo que hice fue defenderme. ¿O pensabas que saldrías impune?». Grace, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente se puso de pie. Sus ojos se encontraron con los de Ethan, llenos de una mezcla de odio y resignación. «¿Y qué crees que ganarás con esto, Ethan?», preguntó con una voz peligrosamente baja. «¿Quieres arruinar a Richard? ¿Humillarnos? ¿Eso te hará feliz?». Ethan mantuvo su posición. «No estoy aquí para humillarlos, estoy aquí para exponer la verdad, porque al final, esa es la única arma que tengo contra ustedes». Los ejecutivos comenzaron a exigir respuestas a Grace y Henry, sus voces llenas de indignación. Pero antes de que la situación pudiera salirse de control, Richard levantó la mano. «Basta», ordenó con voz autoritaria. La sala quedó en silencio instantáneamente. Todos miraron a Richard, esperando que tomara el control, como siempre lo había hecho. Richard se volvió hacia Ethan, su rostro endurecido pero con una chispa de comprensión en sus ojos. «¿Por qué viniste aquí, Ethan?», preguntó, ignorando a los demás. «Podrías haber destruido esta familia con todo lo que sabes, pero en cambio elegiste enfrentarnos». Ethan lo miró fijamente, sin parpadear. «Porque quiero justicia. Quiero que la verdad sea conocida. Y quiero que tú, Richard, sepas lo que realmente hiciste en tu nombre». La sala estaba en absoluto silencio. Todos contuvieron la respiración. Richard asintió lentamente como si hubiera esperado algo así. Luego, con un gesto lento y deliberado, se sentó en su silla y entrelazó las manos sobre la mesa.
Muy bien, dijo en voz baja. Pero hay algo que no entiendes, Ethan. Grace y Henry no actuaron solos. Todo lo que hicieron, lo hicieron bajo mi supervisión. El shock fue inmediato. Los murmullos se transformaron en gritos de incredulidad. Los ejecutivos se volvieron hacia Richard, incapaces de creer lo que estaban oyendo. ¿Qué?, exclamó uno de los ejecutivos. ¿Estás diciendo que sabías todo esto? ¿Que fuiste cómplice? Richard asintió lentamente, su rostro sombrío. ¿Sí? Sabía lo que estaban haciendo. Sabía que estaban destruyendo la carrera de Ethan, y lo permití. Se volvió hacia Ethan con una tristeza infinita en sus ojos. Lo permití porque pensaba que eras una amenaza para mi familia. Y ahora me doy cuenta de que fui yo quien destruyó a mi propia familia desde dentro. Los ejecutivos estaban paralizados, sin saber qué decir. La revelación fue devastadora. Si Richard había permitido este tipo de manipulación, ¿qué más estaba oculto en las profundidades de Coleman Enterprises? Por eso, con efecto inmediato, renuncio al puesto de CEO de esta empresa, declaró Richard con una voz clara y firme. No puedo seguir liderando cuando he fallado de esta manera. El daño que he hecho a esta empresa y a mi propia familia es irreparable. La sala se llenó de gritos de sorpresa y protesta. Henry tambaleó, con los ojos abiertos de par en par. No puedes hacer esto, papá, por favor. Grace simplemente se desplomó en su asiento, derrotada. Sabía que con la renuncia de Richard, todo su poder se desvanecería, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Ethan miró a Richard con una mezcla de satisfacción y dolor. Había logrado lo que se propuso, pero el precio había sido más alto de lo que esperaba. Porque a pesar de todo, Richard no era solo un villano, era un hombre consumido por su propio poder, por su propio miedo, y ahora estaba pagando el precio. Entonces, Ethan, dijo Richard con la voz ronca, la empresa es tuya. ¿Qué vas a hacer? Ethan miró a los ejecutivos, a Henry, a Grace y finalmente a Richard. Luego, con una voz firme, pronunció las palabras que nadie esperaba. No quiero la empresa, dijo con calma. No quiero tu legado ni tu dinero. Todo lo que quiero es que todos sepan quién eres realmente. Y eso ya lo he logrado. Richard asintió lentamente, sus ojos llenos de arrepentimiento. Luego se puso de pie y sin decir otra palabra salió de la sala. Ethan lo observó irse sintiendo una extraña mezcla de triunfo y vacío. Había ganado, pero la victoria sabía a cenizas en su boca. Ethan salió del edificio dejando atrás a los ejecutivos desconcertados y a los miembros derrotados de la familia Coleman. La lluvia comenzó a caer de nuevo, como una forma de purificación. Miró al cielo y sintió por primera vez en mucho tiempo que podía respirar. Había derribado a los titanes, pero ahora tenía que decidir qué hacer con las ruinas que quedaban. La venganza estaba completa, pero el futuro aún era incierto. Ethan caminó por las oficinas de Coleman Enterprises, sintiendo el peso de cada mirada sobre él. Había logrado lo impensable, exponiendo las verdades más oscuras de una familia que controlaba no solo una empresa, sino gran parte del tejido financiero de la ciudad. Los ejecutivos, aún en shock por la renuncia de Richard, lo miraban como si fuera un fantasma que acababa de resucitar para destrozar su mundo. A medida que avanzaba, los susurros se hicieron más fuertes. Algunos empleados lo miraban con respeto, otros con miedo. Pero lo que más le llamaba la atención eran los rostros de los trabajadores más humildes, secretarias, asistentes e internos, cuyos ojos brillaban con una chispa de esperanza. Para ellos, Ethan no era solo un joven que había derrocado un imperio corrupto. Era un testimonio viviente de que la verdad aún tenía poder en un lugar gobernado por mentiras. Los ecos de las voces se desvanecieron mientras Ethan entraba a la sala de conferencias donde los ejecutivos restantes lo esperaban. La mesa que una vez fue un símbolo de autoridad y control, ahora parecía un campo de batalla, donde los ejecutivos debatían acaloradamente sobre el futuro de la empresa. Con Richard y Grace fuera de la ecuación y Henry expulsado por sus acciones, la empresa estaba al borde del colapso total. ¿Qué se supone que hagamos ahora?, murmuró uno de los ejecutivos, con manos temblorosas hojeando informes de pérdidas financieras. Si los medios se enteran de lo que pasó hoy, las acciones se desplomarán. La junta podría disolver la empresa. Y no solo eso, respondió otro, frotándose las sienes en desesperación. Tenemos cientos de empleados dependiendo de nosotros. Si todo colapsa, ellos serán los primeros en sufrir. Ethan los observó en silencio por un momento. Sabía que todos esperaban que tomara una decisión para asumir el rol de líder y dirigir el barco a través de la tormenta que había desatado. Pero algo dentro de él resistía. No había luchado por la venganza solo para convertirse en lo que había destruido. No quería el control de la empresa. No deseaba el poder que venía con ser un Coleman.
Había venido aquí para exponer la verdad y limpiar su nombre, no para heredar un imperio corrupto, y sin embargo, podría simplemente alejarse y dejar que todo se derrumbara. La visión de aquellos trabajadores, de los empleados que ahora lo veían como alguien diferente, cruzó su mente. No era justo que pagaran por los pecados de Richard, Grace y Henry. Tal vez había algo más que podía hacer. Algo más allá de su deseo de justicia. Ethan llamó a uno de los ejecutivos con una voz tensa, sacándolo de sus pensamientos. Tienes más poder ahora de lo que te das cuenta. Con Richard y su familia fuera de la ecuación, los accionistas estarían dispuestos a aceptar a un nuevo líder, alguien que pueda restaurar la confianza en la empresa, alguien como tú. El silencio que siguió fue casi insoportable. Ethan sintió el peso de la decisión aplastándolo. Podía tomar el control y remodelar la empresa a su manera, transformarla en algo mejor. O podría alejarse y dejar que enfrenten las consecuencias de sus propias acciones. Finalmente respiró hondo y dejó que su mirada recorriera la sala. Los ojos de todos estaban fijos en él, esperando su veredicto. No quiero ser como ellos, dijo Ethan con calma, pero con una voz llena de convicción. No vine aquí para tomar el poder o tomar lo que los Coleman construyeron a través de la corrupción y el engaño, pero tampoco puedo permitir que sus errores destruyan a personas inocentes. Se inclinó hacia adelante, descansando sus manos sobre la mesa. Voy a proponer una solución, continuó, capturando la atención de todos. Tomaré el control temporalmente para estabilizar la empresa y asegurarme de que los empleados no paguen el precio por todo esto. Pero no seré el líder que esperan. Mi única condición es que cuando las cosas estén en orden, me iré y entregaré las riendas a alguien que realmente tenga la intención de reconstruir esta empresa con integridad. Los murmullos se desvanecieron. Los ejecutivos intercambiaron miradas sorprendidas. No era lo que esperaban. Pero al ver la determinación en los ojos de Ethan, supieron que no había lugar para la negociación. Ethan no era como Richard o Grace, era algo completamente diferente. Y de alguna manera, sintieron que esta diferencia podría ser lo que necesitaban en este momento de desesperación. Está bien, dijo finalmente uno de los ejecutivos, con una mezcla de alivio y respeto. Si aceptas esa responsabilidad, te apoyaremos. Ethan asintió lentamente, la decisión había sido tomada. Había entrado a Coleman Enterprises como un simple analista, y ahora, de alguna manera, se encontraba a punto de liderar la empresa que había jurado destruir. Pero esto no sería una toma de poder tradicional. Sería un acto de restauración, de cerrar las heridas abiertas por aquellos que habían olvidado lo que significaba liderar con honestidad. Entonces tenemos un acuerdo, concluyó, mirando firmemente a cada uno de ellos. Pero no se equivoquen. No estoy aquí para quedarme, solo estoy aquí para asegurarme de que esta empresa y las personas que dependen de ella tengan un mejor futuro. Y así, Ethan Roberts, el hijo rechazado y vengador silencioso, tomó el control temporal de Coleman Enterprises. Pero a diferencia de todos los que habían ocupado ese puesto antes que él, su objetivo no era el poder, sino la redención. Ethan salió de la sala de juntas sintiendo que un nuevo capítulo en su vida acababa de comenzar. Había enfrentado a la familia Coleman y había ganado, pero la verdadera prueba aún estaba por delante, porque reconstruir una empresa con cimientos podridos no sería fácil. Miró hacia el horizonte de la ciudad, la lluvia cayendo suavemente contra las ventanas, y supo que aunque había logrado su venganza, su verdadero desafío apenas comenzaba. Ethan caminó por los pasillos de Coleman Enterprises con un renovado sentido de propósito. Aunque solo había tomado el control de la empresa temporalmente, su presencia se había convertido en un símbolo de cambio. Los empleados, antes temerosos y llenos de incertidumbre, ahora lo miraban con respeto y algo que nunca había esperado ver en sus rostros, esperanza. Sin embargo, Ethan sabía que el tiempo era esencial. Los primeros días al mando fueron una tormenta de reuniones urgentes y decisiones. Reunió a los ejecutivos y anunció una auditoría interna para limpiar las prácticas corruptas que Henry y Grace habían implementado. Se revisaron contratos cuestionables, se cerraron cuentas sospechosas y se despidieron a ejecutivos leales a la antigua administración sin dudarlo. Pero lo que más sorprendió a todos fue la manera en que Ethan se dirigió a los trabajadores de nivel inferior. Visitó cada departamento, habló con los equipos y escuchó a cada empleado, desde asistentes hasta personal de limpieza. Mientras caminaba por las oficinas, sintió que la tensión comenzaba a disiparse. Su presencia, su disposición para escuchar, era algo a lo que no estaban acostumbrados. Ethan se dio cuenta de que no solo estaba tratando de cambiar una empresa, estaba intentando sanar a las personas que habían sido maltratadas y explotadas durante tanto tiempo.
Quiero que esta empresa sea más de lo que era bajo el control de Richard, dijo en una de las reuniones abiertas que organizó con los empleados. Trabajaremos juntos para reconstruirla desde cero, porque si he aprendido algo es que los cimientos más fuertes no se construyen con ladrillos de ambición y corrupción, sino con integridad y respeto. La reacción fue casi inmediata. Los trabajadores comenzaron a involucrarse, proponiendo ideas y compartiendo sus preocupaciones abiertamente. Empezaron a surgir pequeñas mejoras, nuevos protocolos de transparencia y gestión de proyectos, reuniones abiertas accesibles a todos los empleados y un comité de ética para supervisar las decisiones de alto nivel. Ethan estaba plantando las semillas de un cambio que con el tiempo podría florecer. Pero el reloj seguía corriendo. Los accionistas no estaban dispuestos a esperar demasiado para ver resultados financieros, y Ethan sabía que su tiempo al mando era limitado. Tenía que actuar rápidamente para estabilizar la empresa antes de que la junta se impacientara y lo reemplazara con alguien que intentaría restaurar las viejas prácticas. Un día, mientras revisaba informes de progreso en su pequeña oficina, la misma oficina que había ocupado como un simple analista, recibió una visita inesperada. Claire Coleman, la hija más joven de Richard, entró en la sala con pasos silenciosos. Había evitado el enfrentamiento durante todo el caos, observando desde las sombras, pero ahora, con la empresa en transición y su familia en ruinas, había decidido confrontar a Ethan. «Así que este es tu legado, Ethan», dijo con una voz suave pero cargada de emoción. «Has destruido todo lo que mi padre construyó, y ahora estás tratando de salvarlo. ¿Por qué?» Ethan levantó la vista sorprendido por su presencia. No esperaba ver a Claire, la única persona en la familia Coleman que no había estado directamente involucrada en su caída. «No estoy aquí para salvar a los Coleman», respondió sinceramente. «Estoy aquí para salvar a las personas que siempre han estado atrapadas en medio de sus luchas de poder». Claire lo miró intensamente con una mezcla de tristeza y respeto. «Siempre supe que había algo especial en ti, algo que Henry y Grace nunca entenderían. Pero tengo que preguntarte, cuando logres lo que buscas, ¿qué harás? ¿Te irás?» Ethan mantuvo su mirada sin parpadear. «Sí, porque esta empresa no es mi hogar. Nunca lo fue, pero quiero asegurarme de que cuando me vaya, las personas que queden aquí tengan la oportunidad de construir un mejor futuro». Claire asintió lentamente, aceptando sus palabras. Sin decir más, se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando a Ethan solo una vez más. Ethan miró el lugar donde había estado Claire, reflexionando sobre todo lo que había sacrificado para llegar hasta aquí. Había ganado la batalla, pero aún no estaba seguro de si había logrado la victoria que realmente importaba. Respiró hondo y se reenfocó en los informes. El fin estaba cerca, y con él la decisión más difícil de todas, dejar atrás el poder para cumplir la promesa que se había hecho a sí mismo y a su madre. Ethan se puso de pie en la entrada principal de Coleman Enterprises, mirando una última vez el imponente edificio que había dominado su vida durante los últimos meses. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la ciudad, y los empleados comenzaron a llegar para un nuevo día. Era hora de cerrar este capítulo y seguir adelante. Después de semanas de arduo trabajo, las cosas habían cambiado significativamente. La auditoría interna había limpiado gran parte de la corrupción y las prácticas cuestionables, y se habían implementado nuevas políticas de transparencia. Los empleados, que antes se movían con miedo y resignación, ahora trabajaban con un renovado sentido de propósito. Los despidos de ejecutivos corruptos y la reestructuración del liderazgo habían sido duros pero necesarios. Ethan había cumplido su promesa. Había tomado el control temporalmente para estabilizar la empresa y dejarla en mejores manos. Y ahora, después de largas discusiones con la junta directiva, estaba listo para irse. Su tiempo en la empresa había llegado a su fin, pero su impacto perduraría. Frente a la entrada del edificio, un pequeño grupo de empleados se había reunido para despedirse de él. Muchos de ellos eran rostros familiares, personas con las que había trabajado y luchado para cambiar el rumbo de la empresa. Entre ellos, Claire Coleman destacaba, mirándolo con una expresión de gratitud y tristeza mezcladas. «Gracias, Ethan», murmuró Claire cuando se acercó para despedirse. «Gracias por no destruirnos completamente. Gracias por darnos la oportunidad de cambiar». Ethan asintió, con una pequeña sonrisa en su rostro. «No fue fácil, Claire, pero espero que esta empresa siga el camino que todos ustedes merecen». Ella extendió su mano, y Ethan la estrechó firmemente. «Prometo que haré todo lo que pueda para que eso suceda», dijo Claire sinceramente. Con esa promesa, Ethan se volvió hacia los empleados reunidos. «Lo que suceda a partir de ahora depende de ustedes», dijo con una voz clara y firme. «Esta empresa ya no pertenece a un hombre ni a una familia. Pertenece a cada uno de ustedes que trabajaron incansablemente para mantenerla en pie
Nunca olviden por qué están aquí y siempre recuerden valorar lo que realmente importa, las personas. Los rostros a su alrededor asintieron solemnemente. Para ellos, Ethan había sido un líder diferente, uno que buscaba no poder o prestigio, sino simplemente justicia y verdad. El legado de su madre, Marta, se había cumplido. Sin decir más, Ethan se volvió y comenzó a alejarse del edificio que, durante tanto tiempo, había representado el núcleo de su lucha y dolor. Sintió una ligera brisa en su rostro y por primera vez, una genuina sensación de paz. Mientras caminaba por la acera, alejándose de la torre Coleman Enterprises, su teléfono sonó. Lo sacó del bolsillo y miró la pantalla. Era una notificación de una transferencia de fondos. Una suma significativa había sido depositada en su cuenta bancaria, un pago de compensación por sus servicios a la empresa. Sin dudarlo, Ethan marcó un número y transfirió la cantidad a un fondo de caridad para los empleados despedidos de la empresa. No quería un solo centavo proveniente de los Coleman. Apagó su teléfono y continuó su camino, dejando atrás el edificio. Desde ese momento, el nombre de Coleman Enterprises no sería un símbolo de poder corrupto, sino de un renacimiento forjado por la integridad y la redención. Ethan había ganado la guerra que luchó en honor a su madre, y ahora, con su misión cumplida, estaba listo para escribir un nuevo capítulo en su propia vida. Por un momento, Ethan se detuvo en una esquina y, por última vez, miró hacia atrás al rascacielos que había dominado su mundo. Exhaló lentamente, sintiendo que las cadenas que lo habían atado a ese lugar finalmente se rompían. «Adiós, Coleman Enterprises», susurró suavemente. Y luego, con una ligera pero decidida sonrisa, se dio la vuelta y se alejó, sin mirar atrás. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de secretos, traiciones y redención. Si te gustó, no olvides dejar un like y suscribirte para más relatos impactantes. Nos vemos en la próxima historia, donde las verdades ocultas siempre salen a la luz. Hasta pronto.